Bueno, pues un lujo, como siempre, saludar a Elvira Roca. Muy buenas tardes, Elvira. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes. Hombre. Impresionada me he quedado con esa tarta de hielo que habéis enseñado. Pero bueno, tremenda. Es que claro, yo te preguntaría, ¿cómo hace mi querido Málaga? Pues en tu querido Málaga, la verdad es que hace poco frío. Poco frío. Y se echa de menos porque lo bueno de las estaciones es que tengan diferencia Ya. unas con otras. Y aquí llevamos una especie de otoño, suave otoño, que dura y dura. Que casi... A mí me gusta el frío. Yo sé que esto queda raro decir si eres de Málaga, pero me gusta el frío, me gusta quizás porque no vi la nieve hasta que tuve más de 20 años, que me impresiona siempre que la veo. Bueno, pues aquí, oye, hay mucha, hay mucha ración de nieve, de frío, de vientos, de lluvia. Estás invitadísima. Además es que celebraríamos esa ocasión para presentar... En cuanto me desperimetren. Por favor, en cuanto podamos hacerlo, sabes que tienes aquí en este plato tu casa y que estamos encantados de tenerte. Bueno, mientras vamos a conectar a través de esta videollamada de la tecnología, Elvira, y vamos a repasar una vez más la ignorancia, la suma ignorancia que tenemos en este país, que tenemos los españoles sobre nuestra propia historia. Y además estoy muy contenta porque vas a hablar de esta tierra, concretamente de León, pero eso te lo dejo a ti. El origen del parlamentarismo, luego algunos se van hasta Cataluña y en fin, estas cosas. Badalona, ya, pero que nos vamos a quedar aquí en Castilla y León, va a ser. Adelante, Elvira. ¿Dónde lo datamos? Va a ser, efectivamente, va a ser, sí. Pues en 2013 hay un programa en la UNESCO que se llama Programa Memoria del Mundo, donde se recogen documentos, hechos, hitos en la historia de la humanidad, y en ese año de 2013 se reconoció como primer ejemplo de sistema parlamentario las Cortes de León, celebradas en el año 1188. ¿Qué queremos decir con esto, para entendernos? Pues queremos decir que hay prueba documental de que se hicieron una reunión, de que hubo una reunión que tiene las características de lo que hoy podemos llamar un parlamento. ¿Y qué quiere esto decir? Pues esto quiere decir que estaban representadas las principales clases sociales del reino, es decir, cuando se reúne esta curia regia al comienzo del reinado de Alfonso IX, no podemos decir, o sea, están los nobles, sí, están los eclesiásticos representados ahí en esa curia regia que se celebró en el claustro de la Basílica de San Isidoro en la primavera, recién nombrado rey, al comienzo, muy al comienzo de su reinado, y por problemas que vamos a intentar explicar. Están representados los eclesiásticos, están representados los nobles, pero están representados los burgos, es decir, los burgos principales han nombrado, elegido a personas que van a estar representándolos en ese parlamento, en esa curia regia. Claro, que podrían ser, Elvira, los diputados de ahora, ¿no? Que elegimos representación, bueno, a ver, con la distancia de 1188 y de 2020, sí. Pero 2020, quiero decir que serían unas personas que elegían las clases llanas para estar en ese parlamento. Efectivamente. Ha habido algunas fantasías sobre esto, de dónde está el origen del sistema parlamentario o cuál puede considerarse que es el ejemplo más antiguo. Y, por ejemplo, el que yo aprendí era el Althum islandés, ¿no? Sí. Que pasaba por ser el primer tipo de parlamento que había existido en Europa occidental, que no puede considerarse de esta manera, no puede considerarse un parlamento por el motivo de que ahí estaban representados solamente los grandes señores. Era una reunión, efectivamente era una reunión, pero ahí estaban solo los grandes señores y además no desarrollaban una actividad legislativa, que este es el segundo punto y es muy importante. Es decir, la curia regia, las Cortes de León, representan a distintas clases sociales, fundamentalmente a los tres estamentos, todos tienen ahí una representación y además desarrolla una actividad legislativa que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver, por ejemplo, con la inviolabilidad del domicilio, cosas que ahora nos parecen muy modernas, sí. Pero que ya entonces se trataba de ellas. Leyes que son para todo el reino. Esto no había sucedido antes, es decir, todas las clases sociales representadas, o al menos la mayor parte,
y además que haya una actividad legislativa. Con estas características solamente las Cortes de León en el año 1188 cumplen esas características y por supuesto esto deja un rastro documental, que es la gran cuestión. Es decir, hay documentos que prueban, no basta con decir, es que en mi pueblo había un parlamento, ¿no? Usted tiene un documento que lo pruebe, pues aquí hay documentos que lo prueban muy fehacientemente. Si te parece, contamos brevemente a qué se debe esta originalidad. Bueno, se debe fundamentalmente a que el comienzo del reinado fue muy complicado. No nos vamos a entretener ahora los motivos por los que esto, digamos, es así, porque si no nos va a llevar... Se nos acaba efectivamente. Pero efectivamente es un comienzo complicado. Las cuentas del reino están muy mal, hay que hacer una subida de impuestos importante para sostener las repoblaciones y los avances hacia el sur para consolidar Reconquista, etcétera. Y entonces esa subida de impuestos no va a ser tolerada si no cuenta también con la participación, o sea, ¿qué tienen que decir estas clases sociales que van a tener que pagar impuestos también o van a tener que pagar más impuestos? Para no tener una rebelión relacionada con los impuestos, esto nos suena muchísimo. Sí, sí, pues, está completamente de actualidad, ¿eh? Totalmente de actualidad. Pues se decide que los burgos, que son los que van a cargar con la parte del león, que nunca mejor dicho, sí, estos impuestos manden sus representantes para que den su opinión, para que intervengan también en el trabajo legislativo que se va a hacer. Y fue muy exitoso porque realmente el rey consiguió resolver bastante bien los problemas financieros que había en el reino y se consolidó. Fue un rey que no participó en las Navas de Tolosa porque tenía sus muchos problemas con el rey de Castilla, llenos, digamos, esas relaciones tenían muchas rencillas, ¿no? Pero aunque no participó en las Navas, sí fue un gran rey conquistador y conquistó, por ejemplo, una parte grande de Extremadura, pues Cáceres, Badajoz, Mérida, etcétera, y todo eso exigía un esfuerzo de repoblación y exigía, en fin, gastos. Esto llevaba aparejado gastos y se resolvieron de esta forma bastante exitosa. Claro, es que yo te iba a preguntar, Elvira, digo, claro, ¿cuáles eran las características de este rey, de Alfonso IX, que fue el precursor del parlamentarismo, de esa esencia de estar representados prácticamente todos los estamentos sociales del momento, de ese reino de León, y que además tuvieran, que también es la esencia del parlamentarismo, esa actividad legislativa? Fíjate, estaba yo leyéndome una crónica, era un rey con un físico muy poderoso, debía de llamar bastante la atención. ¿Guapo? ¿Atractivo o qué era? ¿O era... No, al menos era alto y físicamente muy, parece, digamos... Buen mozo, ¿no? Bastante cachas. Buen mozo, buen mozo. Y entonces tenía una voz muy poderosa. Estaba leyéndome yo la crónica ahora que cuando se enfadaba y gritaba, dice la crónica, Quasileo rugiens. Parecía un león rugiente, ¿no? Claro, o sea, se hacía oír, ¿eh? Se hacía oír bastante, se hacía oír, sí. Y es el padre, bueno, es el último rey de León. Elvira, perdóname que te interrumpa, porque estamos viendo un titular, te lo iba a preguntar a posteriori, pero bueno, lo sacan ahora los compañeros, el error histórico... Yo no lo veo, yo no veo nada. ¿No ves nada? Qué pena, yo pensaba que nos estabas viendo. El error histórico de Rajoy... viaja a León, dice en este otro titular, para reconocer que es la cuna del parlamentarismo tras su error en Londres, que dice el señor Rajoy que Inglaterra, y lo dice públicamente, es el origen del parlamentarismo. No... Sí, esas fueron unas declaraciones especialmente desafortunadas, porque se fue a Inglaterra a ver a Theresa May y dijo que le importaba mucho, van dos errores garrafales, sí. Le importaba mucho la opinión inglesa sobre el asunto catalán, no se ve que el asunto del independentismo catalán, sí. No se ve que tendrá que decir nadie de los ingleses ahí, digamos, sí. Porque le puede importar la opinión de los ingleses en este problema particular, pero en fin. Porque Inglaterra, y tengo la frase aquí literalmente copiada, sí. Es la cuna del parlamentarismo y del Estado de Derecho. Bueno, esto es un típico gobernante español que desconoce la historia de su país y que está dispuesto a reconocer que todo lo que haya habido de progreso, imperdonable, que el representante máximo en ese momento... Rajoy como cualquiera otro, quiero decir sí, claro. Abisal
de la propia historia de España es la norma y no la excepción. Efectivamente, y que lo dijera quien lo dijera, era un error tan tremendo, ¿no? Dicho por esa representación que ostenta. Bueno, que León pues es lo que es, así la UNESCO lo ha reconocido. Documentalmente hay fuentes documentales que atestiguan que en 1188 el rey Alfonso IX, Elvira, pues lo consiguió y puso esa primera piedra sobre el parlamentarismo, y de ahí hasta nuestros días. Efectivamente, y es importante que estas cosas sean conocidas, claro, no solo por los leoneses y castellanos, pues realmente por todo el mundo. Es decir, tenemos una ignorancia. Un día hablábamos del calendario. La infinita mayoría de los españoles no sabe que el calendario que rige el mundo salió de Salamanca. La infinita mayoría de los españoles no saben que el origen del sistema parlamentario está en León en el año 1188, y la infinita mayoría de los españoles no conoce, como estas otras muchas cosas, y no solamente estamos hablando de personas que a lo mejor no tienen estudios, sino de personas que incluso tienen estudios y además pueden ocupar puestos muy importantes en el organigrama nacional. O sea que esto es un problema grave que el país tiene, que tenemos, y que intentamos paliar en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, pero que efectivamente requeriría de medios que fuesen un poco más allá, requeriría de los programas de televisión. Quiero decir que está muy bien, pero que estas cosas deben ir a los libros de texto, y estas cosas tienen que enseñarse a la gente en la edad en que está aprendiendo la historia de su país, y que se forman una idea que luego ya les va a acompañar a lo largo de toda su vida, claro, porque normalmente lo que nos entretenemos es en enseñar el lado más negativo o catastrófico, ¿no? Sí, el lado negativo, catastrófico, y lo que todavía es peor, por si eso no fuera suficiente, enseñarlo mal, manipular nuestra historia. Entonces, efectivamente, lo que tú estás diciendo, Elvira, sería maravilloso que lo pudieran estudiar nuestros chavales, nuestros niños, cuando lo tienen que aprender en sus centros educativos. Además, nosotros, yo creo que ponemos ese granito de arena, por eso lo has explicado magníficamente bien. Agradecemos tanto tu intervención en el programa, y no te quiero contar nada, mis paisanos leoneses y los salmantinos, hablando del calendario y de tantas y tantas cosas, pero la historia es la que es, no varía por contarla diferente, pero hay siempre almas caritativas como la tuya que se dedican a desmentir. Pero hay algo que es tremendo en la historia, que es el silencio. Claro. Es decir, el silencio que ha llevado al olvido de estos hechos, el silencio que ha llevado al olvido el calendario de Salamanca, el silencio que ha llevado al olvido la primera expedición, la primera campaña de vacunación internacional masiva que se hace, y que se cumplió su centenario y pasó sin pena ni gloria. Ahora parece que el asunto es un poquito más conocido. Es decir, nos pasamos la vida descubriendo cosas tremendas que están ahí como olvidadas en el rincón, porque lo único que no hemos centrado, digamos, el conocimiento popular de nuestra historia en dos fenómenos que son Inquisición y conquista. Absolutamente. Se sale del binomio Inquisición y conquista, y entonces usted lo que está contando es leyenda rosa, claro, porque parece ser leyenda rosa el reconocimiento de que el calendario del mundo nació en Salamanca, o es leyenda rosa reconocer, a pesar de que la UNESCO lo haya hecho, sí, que el sistema parlamentario tiene su origen en el Reino de León, o su primera manifestación digna de tal nombre, o sea, como sistema parlamentario, en las Cortes de León. Y entonces, para no caer en la leyenda rosa, pues entonces nos lo saltamos, claro. No me extraña que vendas tantos libros, Elvira, de verdad, no me extraña en absoluto. Un abrazo, querida mía. Disfruta de este puente con calor, yo con nieve y tú con calor. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, Elvira Roca. Ay, qué grandes verdades.